Hola, bienvenidos a la presentación sobre ensayos de suelo. Mi nombre es Luis Hernández, soy geólogo, jefe de la sección de geotecnia del Gobierno de Canarias y miembro del grupo Ingenia, Ingeniería Geológica, Innovación y Agua de la Universidad de La Laguna. Los ensayos de suelo los podemos agrupar en distintos grupos. Por un lado tenemos los ensayos de identificación, los ensayos de estado, resistencia, deformabilidad, colapsabilidad, expansividad y por último los ensayos de compactación. Los ensayos de identificación fundamentalmente son dos, la granulometría y los ensayos de plasticidad. El ensayo de granulometría es un ensayo básico en mecánica de suelo, puesto que permite dibujar una curva granulométrica que nos va a indicar aproximadamente el comportamiento de ese suelo. Ese comportamiento del suelo va a estar influenciado por el tamaño de las partículas del mismo y cómo se distribuye en peso con respecto al porcentaje en peso con respecto al peso total del suelo, esas partículas en el suelo. El ensayo consiste en tamizar la muestra repetidamente por una serie de tramices de mayor a menor abertura y luego pesar lo retenido en cada uno de esos tamices y representarlo gráficamente en la curva granulométrica del suelo, que viene a ser algo así como el ADN de ese suelo y que nos va a indicar, como digo, aproximadamente cuál sería el comportamiento predecible en ese suelo. Por otro lado están los ensayos de plasticidad. Los ensayos de plasticidad, hay determinados suelos, que son los suelos cohesivos, los suelos plásticos, que se diferencian de los suelos arenosos, en que podemos moldearlos con determinado contenido de agua. Pero este moldeo también tiene su peligro. El peligro es que estos suelos con determinados contenidos de agua tienen la capacidad de comportarse como plástico y tienen capacidad de fluir porque se comportan como líquidos. Para establecer los límites de humedad a partir de los cuales esos suelos empiezan a comportarse como líquidos y empiezan a comportarse como plástico, hay unos ensayos que se denominan los ensayos de los límites de Atterberg. Son determinaciones sencillas de laboratorio que nos permiten calcular esos límites de humedad. Los ensayos de estado. Los ensayos de estado es el ensayo de la humedad natural, el peso específico aparente y el peso específico de las partículas. La humedad natural se determina mediante secado en estufa y el peso específico aparente corresponde al peso total del suelo, considerando las partículas del suelo y los huecos de ese suelo, mientras que el peso específico de las partículas corresponde al peso, a la densidad de cada una de las partículas que forman ese suelo, sin tener en cuenta la globalidad del conjunto, sino las partículas por separado. La resistencia del suelo se calcula mediante los ensayos de compresión simple, los ensayos de corte directo y los ensayos de triaxial. Son los ensayos básicos de resistencia que se realizan en un laboratorio de mecánica del suelo. Aunque los ensayos, concretamente el ensayo de triaxial, es un ensayo de bastante complejidad en su ejecución y es posible que en muchos laboratorios de control rutinario de las obras públicas de edificación no lo encontremos. Los ensayos de formabilidad y de colapso están fundamentalmente dos ensayos. Podemos contar con dos ensayos que son el ensayo odométrico y el ensayo de colapso. Estos ensayos determinan cómo se comporta un suelo, bajo una carga constante cuando ese suelo se encuentra humedecido. Estos ensayos consisten en cargar el suelo y ver cómo el suelo va consolidando a lo largo del tiempo en una célula confinada lateralmente. El comportamiento del suelo, los suelos arenosos suelen tener una consolidación rápida, pero los suelos plásticos pues, suelen tener una consolidación que dura en el tiempo y en diferentes fases, y con este ensayo pues, nos ayuda a interpretar esas condiciones en la realidad. El ensayo de colapso, por otro lado, es un ensayo que nos permite determinar cómo el suelo produce bajo una carga determinada, se produce una disminución súbita del espesor de ese suelo que podría provocar el colapso de la estructura que se localice sobre él. Los ensayos de expansividad son los ensayos normalizados de hinchamiento libre, presión de hinchamiento y el ensayo de Lambe. Estos ensayos consisten también en la misma célula que en el ensayo edométrico,
preparar una muestra y añadirle agua y ver cómo se comporta esa muestra, si son arcillas expansivas, pues lógicamente ese material intentará crecer y empujar hacia arriba, y en función de si hacemos el hinchamiento libre o la presión de hinchamiento, mediremos, o por un lado, la proporción de longitud que ese material es capaz de hinchar, o el empujo, la tensión con la que es capaz de empujar en la vertical. Los ensayos de compactación son los ensayos de Proctor normal, Proctor modificado y el índice CBR. Los ensayos Proctor son los ensayos de compactación más conocidos en el ámbito de la geotecnia y se utilizan para simular en el laboratorio las condiciones de compactación de máxima densificación que es capaz de obtener un material granular, y luego ver cómo es capaz de lograr la máxima densificación con las mismas condiciones de compactación para repetir esto en la obra. El índice CBR es un índice que nos indica la resistencia, es un índice adimensional que nos viene a indicar la resistencia de un suelo compactado en unas condiciones, y en España este es un índice que se utiliza para la clasificación de las esplanadas. Es un ensayo que se hace a partir del ensayo de Proctor modificado y es un referente, como digo, para el dimensionado de las carreteras en nuestro país. Para más información sobre el contenido de esta presentación pueden dirigirse al correo electrónico de la pantalla.